Bueno, aquí estamos con Roberto Urrunaga, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, Buenas Roberto noches. tiene, a falta de unos dos grandes temas, me parece que hubo una cierta discordancia respecto de qué íbamos a tratar ahora. Uno es un estudio sobre las concesiones, sobre las APPs que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Tú y Bonifaz, ¿no? Así es, en la Universidad del Pacífico. Un equipo más grande en realidad, Un pero equipo sí, más así grande. es. Entiendo que ahí, bueno, se ha encontrado que la mayor parte de estas concesiones están paralizadas, ¿no? ¿Cuáles son los principales hallazgos de esa investigación? Bueno, ahí ese fue un estudio que hicimos para la Cámara de Comercio, ¿no? Y ya lo presentamos. Creo que la Cámara de Comercio está a punto de sacar la publicación. En realidad era un diagnóstico de las APPs en general, ¿no es cierto? Y entonces un poco identificar efectivamente qué es lo que había venido pasando con las APPs y qué se podía recomendar al respecto, ¿no? Y sí, en gran medida, efectivamente, lo que ocurre es que, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de contratos de concesión ya otorgados, pero algunos de ellos ni siquiera empiezan obras, entre otras cosas por uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, que es la no entrega de los terrenos, ¿no es cierto?, oportunamente. ¿Y esto se está resolviendo? ¿Hay soluciones para eso? Sí, se está avanzando en eso, pero la verdad es que bastante lento, ¿no? Se ha, por ejemplo, avanzado con una nueva norma para expropiaciones, ¿no? Para que de esa manera se agilicen los temas. Se están avanzando con algunas adendas en algunos contratos que justamente viabilicen, digamos, las inversiones que están paralizadas. Pero un poco la crítica de repente más amplia es si realmente estamos tomando debía nota de esas experiencias para evitar repeticiones en el futuro. Un poco lo que uno dice es, bueno, que estas cosas nos pasaron los primeros años de concesiones, bueno, pues parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Pero no puede pasar que a estas alturas, después de 15 o 20 años con el modelo, sigamos un poco en lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿y no estamos aprendiendo entonces? Yo creo que sí, pero muy lento, más lento de lo que uno quisiera. Entonces, el cambio normativo que se está planteando creo que va a ayudar. Pero de nuevo, el cambio normativo, por ejemplo, hay unas normas que se han dado, faltan los reglamentos, ¿no? Entonces, la cosa Bueno, camina yo le he lento. escuchado, por otro lado, a Gonzalo Prialé decir que ya ni siquiera es un asunto de normas, sino de gestión, de incapacidad de gestión del gobierno. Es decir, no solo de proinversión, sino de los sectores, ¿no? Del Ministerio de Transportes, por ejemplo, de quien fuese. No son capaces de sacar una adenda, no son capaces de expropiar, no son capaces de nada. Quizás Proinversión debería hacer un trabajo previo antes de entregar el contrato, antes de limpiar las expropiaciones, no sé. No, Proinversión considera que ese no es su chamba, esa es una cosa despreciable. No, no. Entonces, Yo creo que ese es el planteamiento, ¿ah? De hecho, incluso en el estudio estamos diciendo eso, y no es que estamos descubriendo la pólvora, sino que estamos en realidad recogiendo un poco el sentir del mercado, que efectivamente debemos de repente hacer una pausa, ¿ah? Estamos súper mal en términos de infraestructura, pero debemos hacer una pausa para hacer mejor los proyectos. No podemos efectivamente seguir sacando proyectos a concesión cuando no están los terrenos saneados, ¿no es cierto? Claro. Porque primero tienes que sanearlo para luego recién poderlos expropiar. Claro. No podemos sacar estudios que no tengan ingeniería de detalle, porque entonces después pasa que efectivamente las inversiones terminan siendo mucho mayores que las planteadas en el estudio. Y las adendas, hay que hacer un montón de adendas y los funcionarios no firman. Claro. Es por que miedo. adendas siempre va a haber, ¿no es cierto? Porque efectivamente la naturaleza de contratos a largo plazo te impide prever todas las situaciones. Entonces Proinversión tendría que reenfocar completamente su trabajo. Pero recuerda que Proinversión en realidad responde justamente a lo que los sectores envían, ¿no es cierto? Entonces, te lo digo porque, digamos, mirando el tema desde Proinversión, claro, desde fuera efectivamente siempre Proinversión le asignamos la responsabilidad. Cuando uno un poco mira más en detalle, en realidad gran parte de las cosas dependen de los sectores. Entonces, si los sectores te dicen, este es el proyecto, sácalo de esta manera, entonces, bueno, los técnicos tratan de hacer lo mejor posible dentro de Proinversión, pero... ¿Es el sector el que, digamos, entrega el estudio en el nivel de factibilidad? Y a veces sí. No necesariamente. Correcto. ¿Quién debe hacerlo? Sí, pero te ponen plazos, te ponen cronogramas, hay que sacar determinado proyecto en determinada fecha. Entonces, hay algunas restricciones que yo espero, de nuevo, que se empiecen a manejar mejor. Ya algo se está haciendo, pero, insisto, creo que avanzamos muy lento, ¿no? Bueno, ustedes van a plantear un plan nacional de infraestructura a pedido de AFIN, creo, la próxima semana, ¿no? Claro, esto es una cosa que debería tener el Estado peruano, ¿no? Pero eso lo va a hacer en este caso, ya lo ha hecho ya en una ocasión anterior. Pero hay que mide la brecha de infraestructura y esas cosas.
Pero hay esta crítica que la formuló Ricardo Lago en la entrevista anterior, que hay un serio problema con la calidad, no solamente la cantidad de la brecha, y las prioridades. Estamos un poco sujetos a las prioridades establecidas pues por, no sé, grandes constructoras o quien fuese, y se lanzan y nos mandamos en unas concesiones que no son prioritarias o con unos gastos, pues, por ejemplo, la línea 2 del metro, que va a costar 7.000 millones de dólares, no sé cuánto, simplemente porque han hecho el túnel a 50 metros de profundidad en lugar de hacer trinchera abierta, ¿no? Ese es simplemente, en un país pobre como el Perú, es una cosa inaudita, ¿no? O no sé, pues el gasoducto, en fin, hay una serie de críticas a las verdaderas prioridades. Mientras tanto, la carretera central está igual que hace 50 años. Entonces, No, es correcto. Efectivamente, creo que la clave está justamente en ese plan. Uno estudia efectivamente la brecha, al final la brecha son números, ¿no es cierto? Se supone que bien estimados tenemos una metodología ahí que habrá otra oportunidad para poder explicar. Pero el tema es, primero, la brecha es tan significativa hoy en día que nos concentramos, por ejemplo, en el cálculo de la brecha de acceso. Yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de calidad es fundamental. Por ejemplo, en el tema de saneamiento. Nosotros lo que miramos es, por ejemplo, cuánto es el nivel de cobertura hoy en día de agua y desagüe y planteamos una meta de agua y cobertura de agua y de desagüe, digamos, en los próximos años. Y en función a eso uno estima, digamos, la brecha. Pero no estamos haciendo nada respecto, por ejemplo, a todo lo que es la red hoy en día existente, que como ya está, la asumimos, digamos, tal cual, pero sabemos que hay serios problemas en la red, ¿no es cierto? En Lima, por ejemplo, vemos a cada rato, por ejemplo, roturas, digamos, en las redes, porque esas redes tienen que ser reemplazadas. Y eso, por ejemplo, no es parte de la brecha. Entonces, imagínate que metiéramos dentro de la brecha la mejora de la calidad, el reemplazo de... ¿por qué no lo han metido? Lo que pasa es que, o sea, si queremos que el estudio tenga algún tipo de impacto y pueda generar algún tipo de respuesta, tiene que ser también algo que tú digas, estas cifras las puedo más o menos manejar. Si tú pones de arranque, ¿no es cierto?, y en realidad que la brecha es mucho más grande producto de que lo que existe, no todo, pero gran parte de lo que existe, también está mal, entonces como que no empiezas nunca, lo que pasa es que es lo primero. Lo que pasa es que, digamos, la solución, el cierre de la brecha debería venir acompañado de recomendaciones institucionales. Correcto. Por ejemplo, en el caso del agua potable que tú mencionas, no se puede seguir con estas empresas municipales de agua potable. Correcto. Que todas pierden, todas son un desastre, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí se deteriora la red, se deteriora el servicio y hay que volver a invertir y cambiar todo nuevamente, en fin, Es correcto, pero digamos, hoy en día, ya que estamos hablando del sector saneamiento, creo que la prioridad, y ahí sí acordamos, es que la población que no tiene acceso tiene que tenerlo. Entonces, siendo esa la prioridad, no te estoy diciendo hagámoslo de cualquier manera, porque obviamente las inversiones que se plantean sí se van a hacer en la calidad adecuada, pero en una segunda fase ya vendría, ¿no?, un poco el reemplazo de las redes que no están en tan buen estado. Pero en el plan que estamos también presentando la próxima semana, en este congreso que organiza FIN, y que también aprovecho para decir es un trabajo que ha realizado un equipo de la Universidad del Pacífico, estamos planteando, entre otras cosas, justamente eso, criterios de priorización. Como es una propuesta, digamos, del sector privado, finalmente es el sector público que tendrá que decir me parece adecuado esto, me parece adecuado esta otra alternativa, pero sí estamos introduciendo algunas variables a tomar en cuenta para sugerirles cómo priorizar, pero eso a su vez supone ¿qué cosa? Tener el plan de infraestructura de largo plazo para que justamente sobre la base de esos proyectos que ya se han identificado tengas cómo priorizar. Porque si seguimos trabajando como hasta ahora lo hemos venido haciendo básicamente, que es cada año lanzamos diferentes proyectos, no sabemos muy bien a veces de dónde salen, entonces evidentemente no hay priorización alguna ahí, ¿no? Pues no hay un plan. Claro. De acuerdo, bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, Roberto Urrunaga, por tu participación. Gracias, Jaime. Vamos a estar atentos pues a ese plan que se va a presentar la próxima semana en esta convención internacional organizada por AFIN. Vamos a bueno, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias, buenas noches.